Muy bien, señores estudiantes, un gusto otra vez encontrarnos en esta clase. Vamos a entender a la sociología como ciencia. Bien. Tiene campo de estudio especialmente la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Ustedes ya saben que es todo grupo humano. ¿Listo? Tiene sus propios métodos y técnicas para comprobar los hechos sociales, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que suscitan? ¿Qué aspectos hay en este cambio en este hombre, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desenvuelve? Cumple con el sentido básico del que el vocablo scientia expresa saber objetivo racional de la realidad, de las cosas reales que ocurren con el hombre. Y tiene objeto de estudio especialmente a quién, al hombre, a la mujer, su comportamiento, su desarrollo, su desenvolvimiento en el mundo. La sociología como ciencia entra esto. Vean la mente del hombre, qué es lo que encierra, qué es lo que tiene, cómo se educa, cómo se lo forma, cómo se lo va desarrollando. Y es la ciencia que ayuda a que la sociología sea comprendida como tal, como ciencia. Ahora vamos a ver un pequeño video donde hablamos de la persona como ser racional. El hombre es considerado como un ser social, emocional y racional. Según el filósofo Aristóteles, el hombre es un animal social por formar cultura, que es una colección de objetos, costumbres y reglas en una sociedad. Para Paul Ekman, el hombre es un ser emocional constituido por estados fisiológicos, que son la tristeza, la alegría, la sorpresa, la ira y la aversión, y también por una vivencia mental. Este también es considerado como un ser racional, ya que aprende mediante la observación, la imitación, pues es inteligente y tiene la capacidad de resolver problemas no instintivos. Además piensa y de esta manera realiza tres operaciones que son recordar, construir y razonar. El hombre tiene conciencia e intencionalidad, ya que no solo recuerda, sino que también traza planes en su vida. Para René Descartes, este es definido como mente individual. Además, tiene unas características importantes que son la voluntad, la libertad y la identidad. Cuando somos motivados por nuestras emociones, tomamos conciencia de nuestros deseos e intentamos elegir de esta manera, estamos empleando nuestra voluntad. Por eso dice Jean Paul que el hombre está condenado a ser libre, y esta es una propiedad esencial en su vida. Es por esto que se describe al hombre como un ser social por naturaleza, pues éste nace con la característica social y a lo largo de su vida la va desarrollando, pues éste necesita de los otros para sobrevivir, madurar y satisfacer sus necesidades, no solo psicológicas, sino también físicas. Bien, observamos que el hombre se sitúa en esto, a cambios, ¿no? Y es por eso que la sociología como ciencia, según Edgar Palman en el 2016, nos dice que la sociedad, como las demás ciencias sociales, es de reciente formación, ¿no? Pero hay que considerar el proceso de larga duración de la formación del conocimiento científico del hombre. Conocimiento que está en los libros, que está en la ciencia. Pero antes del surgimiento de la disciplina sociológica, los individuos tenían idea del orden social, ya. Por intuición, decíamos, llevan entendiendo hasta dónde podía llegar la mente y el cuerpo humano en hacer acciones, en hacer cosas. Claro, normadas con las leyes, con las normas, con las reglas. Bien, en el siguiente recuadro ubicamos al contexto histórico, ¿no? al desarrollo de la sociedad y las influencias intelectuales. Esto va al pensamiento sociológico, ¿no? Pensamiento social, filosofía social y sociología, ¿no? Como ciencia. En el pensamiento social encontramos, es decir, la reflexión de una sociedad
sobre sí misma. Surge con las sociedades de clase, pero solo se plantea allí donde un grupo o una clase experimenta la necesidad de promover y justificar su dominación sobre todos los grupos de clases, de las clases sociales. Pues, ¿no? Hablamos de los niveles, ¿no?, de que existen en la sociedad. Bien, las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan según una serie de criterios compartidos con respecto a lo social y a lo económico, como la riqueza, ingresos monetarios, ocupaciones laboral, acceso a la educación, poder político, poder adquisitivo, creencias, valores y hábitos. Así se marca la sociedad. De acuerdo a eso se van haciendo los niveles sociales, y por eso encontramos los que tienen, los que más o menos tienen, los que poco o algo tienen y los que no tienen nada. En este gráfico que tenemos al frente mostramos estas características. Pero siempre, como ustedes como educadores, algún día que van a hacer, hay que entender que la gente que no tiene tampoco no podemos andar totalmente como un indigente, descuidado, ¿no? Hay que cultivarse, aunque sea pobre pero limpio, pobre pero aseado. ¿Sí me entiende? Buscar la forma, pero tampoco andar hecho pedazos. No hacer sentirse, como digo, como tú mismo. Hay gente que son pobres pero limpios. Miren la apreciación de esta foto. Miren, qué pesada esta dama del Señor, ¿no? Entonces, también tendríamos que nosotros llenar autoestima. Bien, entonces ahí hablamos de este cambio. Por ejemplo, en este gráfico mostramos el capitalismo, y si nos vamos abajo, el capital se va al carajo, dice este dicho. Por ejemplo, las clases sociales, mira dónde llega el dinero. Pero ¿quién le sostiene para que esto no se caiga? La gente de abajo. Todo va construido encima de las clases sociales, ¿no? Pero así es. Por ejemplo, una casa, si no tiene la empleada, si todos están enseñados que los atiendan, imagínense una empleada, se viene abajo. Bueno, bien, hablamos de las clases sociales, hablamos de las diferentes facetas de los patricios, plebeyos, los clientes y esclavos, ¿no? Eso antiguamente, pero todavía sí se sigue conversando, ubicándose las partes, ¿no?, de esta parte de las clases sociales. ¿Qué han visto eso de ustedes sociales? ¿Ya? Cuando hablamos de filosofía social, es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el comportamiento humano, ¿no? Es la ciencia misma de la filosofía social, la constituye el concepto de las relaciones en cuanto a la sociedad. No es sino un conjunto de relaciones libremente constituida sobre los hombres desde su época remota. Esto de la parte de la filosofía, del comportamiento, esto no es de ahora, esto de hace rato viene como, pero según las costumbres de cada pueblo, también eso es marcar claramente. En lo que es la filosofía social, nosotros podemos encontrar la parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la sociedad o entes sociales, la persona, bajo una perspectiva profunda o esencial, unitaria, totalizadora, axiológica, crítica y con un intento sostenido de objetividad gnoseológica. El hombre, sinceramente, es tan complejo en esta situación. Incluso podemos, con este gráfico que tenemos al frente, el hombre tiene que estar preparado para saber qué camino seguir, intuir cuál es el correcto, si conviene o no conviene. Así nos pasa, así les pasa a ustedes, ¿no? Para decidir algo, ¿no? ¿Por cuál lado se van? ¿Hacia qué determinación tienen? Y eso tiene que ver mucho con la formación, la educación, de la cultura, de la preparación, como ciencia. Por eso el hombre se prepara. Bien, tenemos el siguiente cuadro que nos representa sociología como cuerpo teórico, como método y como objeto de estudio. Vamos a ver cómo la sociología como cuerpo teórico. Bien, una corriente muy importante
¿no? Para nosotros, en la medida que nos permite comprender todos los cambios y las evoluciones y las mutaciones que ha tenido el hombre, que vivimos a diario, ¿no? En la esfera de la comunicación y de la tecnología de información y de comunicación, las TIC. Ahorita está de moda. Imagínense, si no hubiera esto, ¿cómo podemos llegar a ustedes? Estos medios tecnológicos para poder llegar con la información. Y esto da a entender la evolución que ha tenido el hombre. Incluso ni una enfermedad como el COVID para la educación. Hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir en esto de la nueva era. Bueno, estos cambios se dan en varios niveles. En el aspecto económico, en el desarrollo social y en todo lo que esto recupere en nuestro papel como ciudadanos. Entender la sociedad donde vivimos a través de esta sociología de los usos de las TIC digitales. Saber usarlas, cuándo usarlas, para qué usarlas, ¿no? Eso es importante. Claro que cada vez, mire cómo ha salido. Antes me acuerdo que todo el mundo tenía un celular, que tenía celular, que tenía plata. Ahorita todo el mundo tiene un celular. Y mire cómo va variando la tecnología y un acceso. De poco a poco van teniendo todos acceso a tener esto de las TIC, de los medios, técnicas tecnológicas, cómo utilizarlas. Las TIC y su uso muestran los elementos que constituyen en la actualidad la columna vertebral de la ciencia contemporánea. Lara lo dijo en el 2011. Las TIC ayudan al hombre a comprender la ciencia. Mire cómo yo utilizo ahorita fotos, videos, para acercarme más a ustedes, para que ustedes entiendan claramente lo que es esto de la ciencia. La construcción de esta supone 4 condiciones. Primera condición, la delimitación de un área distintiva de investigación. Hablamos de sociología. Existencia de una teoría especial de la realidad, el cuerpo teórico, la teoría, de dónde sale, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a llevarle, por ejemplo, ustedes a sus chicos, ¿no? Si les sirve o no les sirve. La utilización de la sociología, cuerpo teórico, método, objeto de estudio, metodología distintiva, el método y la acumulación de hechos empíricos propios de esta ciencia, ¿no? Objeto de estudio que contrasten con las otras disciplinas hermanas, que se unan. No marchamos solos. La sociología, la ciencia no está sola y se relaciona con otra, y es lo que le voy a traer este siguiente video. Bien, la importancia de la sociología. Dice, es la ciencia que trata de describir y explica cómo y por qué las personas interactúan en grupos, que tienen como fundamento principal la comprensión de la realidad social. Su meta es el conocimiento de aquellos procesos sociales que se desarrollan de manera parecida en distintos ámbitos, de manera de la relacionan con otras ciencias. Por ejemplo, con la economía. La economía, como la sociología, piensan en términos de sistema y subsistema, valorar interrelación entre las partes, la necesidad de la cuantificación, la utilización exhaustiva de las matemáticas, de la creación de modelos. Con la antropología social, es una ciencia que estudia el hombre y su evolución. Con diferentes técnicas de investigación se han ido diferenciando paulatinamente, mientras los antropólogos sociales se centran en la observación participativa y relación de experimento. La sociología ha ido enfatizando en los métodos de campo, más
clínico para los primeros frentes en la base más estadística de los sociólogos. En la psicología es la de una de las ciencias que estudia los procesos mentales concentrados en el individuo. En los últimos años que se han ido desgastándose en diferentes formas, ayuda mucho en la parte social, los aspectos de la vida social del individuo. En historia, la sociología explica las leyes generales, describen la evolución humana y sirven como método para la investigación histórica. Ayuda mucho en descubrir cada época, cada relación concreta del hombre. En las ciencias políticas, la relación entre sociología y ciencia política, en la práctica necesidad de los políticos, han hecho de la sociología política una ciencia especial. El derecho natural en el común de la sociología, la preocupación en la constante de la vida social, en ámbitos. En ambos se interesan mucho por la familia, relaciones económicas, pero con su sentido muy diverso. La demografía, en la parte de los censos, de las estadísticas, cómo está el hombre con la tierra, el crecimiento de su población, el desplazamiento, en fin. Aportes con las ciencias sociales, nos ayuda a la utilización de diferentes escalas de análisis, de estudio de problemas, en fin, la comprensión de carácter social, economía, disciplina, todo lo que tiene que ver con este hombre. Todo esto es la relación que tiene en las ciencias. Bien, y continuando con la exposición, encontramos este cambio. Esto ahí como ciencia. Encontramos que es un saber específico del conocimiento humano. Por lo que cuando hablamos de ciencia, se excluye el conocimiento común. Se obtiene por medio de tradición y la costumbre. Se deriva de lo anterior de la sociología, forma parte de un conjunto de conocimientos especializados. Sociológicamente es pensar simultáneamente articulando otros conocimientos, que el estudiante vaya viendo y estudie el quehacer humano. Es explicar de la influencia intelectual de la sociología. Esta va más allá de la filosofía y se articula con los conocimientos de las ciencias hermanas, de la sociología como economía, como dijimos, la política, en fin, con todas tienen que ver con el ser humano, con su comportamiento. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar,
y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá: esto es una verdad absoluta, sino esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te... Bien, vea nomás cómo se presenta la ciencia en esa forma ilustrativa para que usted entienda mejor. La sociología, como todas las ciencias sociales, utiliza métodos. Hace uso de la metodología distintiva que genéricamente le denominamos método. Sin embargo, actualmente se considera que no existe un solo método científico que sea utilizado para abordar los problemas sociales. Hay muchos, múltiples, ya que el uso del método depende de la naturaleza del objeto de estudio. Según el método, según el objeto, según el objeto de estudio, según el método. Ya lo van a descubrir poco a poco ustedes en la carrera de educación física. Ya, por lo que a hablar del método científico estamos hablando de diversos métodos, es decir, de procedimientos estandarizados que los sociólogos en sí, por medio de la práctica investigativa, pueden elegir y que le pueden permitir abordar realidad en su totalidad, ¿no? El mundo tiene diferentes formas de verse en diferentes situaciones, ¿ya? Y aquí hablamos del objeto de estudio, que en sí el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, individual y colectivamente hablando, mediante la aplicación del método científico a sus estructuras, forma de organización, conducta. Formalmente se conoce como la ciencia que trata de condiciones de existencia de la sociedad humana. El objeto de estudio es lo que vamos a estudiar, lo que queremos hacer. Bueno, como tareas jóvenes tenemos esto, relación de la sociología y la ciencia. En eso tiene que hacer usted un ensayito, investiguen, apóyense en el módulo, apóyense con el video
para que lo puedan subir este trabajo sobre lo que es las relaciones que existen en sociología y ciencia. Ok, muchas gracias, nos vemos la próxima.